Saludamos a quien fue fiscal de la Audiencia Nacional y que ahora ejerce como abogado especialista en Derecho Penal, Ignacio Gordillo. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Dígame, ¿el endurecimiento de las penas disuade al delincuente de cometer delitos? Pues yo pienso que sí, porque en el derecho penal hay una prevención general, que es de todo tipo de delitos, pero también una prevención especial que va dirigida a ese delincuente o presunto delincuente que debe conocer que si comete esas conductas, en este caso conductas muy graves como es asesinatos, delitos de terrorismo, pues va a llevar consigo una condena, pues, si se cumplen todos los requisitos legales y todas las pruebas, una condena por un delito de asesinato que va a llevar la pena de prisión permanente revisable. De ello estamos hablando, de esa prisión permanente revisable. ¿No es otra forma de referirse a la cadena perpetua? Pues eso es, los que están en contra de los motivos que establecen. Incluso dicen que va contra el artículo 15 de la Constitución, el 25. El 15 señala que están prohibidas las penas inhumanas o crueles y el 25 que la pena está orientada a la reeducación, reinserción. Pero es que en realidad es una prisión permanente revisable, no es permanente por vida. Casi todos los países, Alemania, Francia, de nuestro entorno la tienen. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que es totalmente aceptable. ¿Por qué? Porque esa persona, ese delincuente condenado a esa prisión permanente revisable, sabe que si se cumple una serie de requisitos, como es el tercer grado, como es el resarcir los daños, pues esa persona sabe que puede ser revisada esa condena después de un tiempo de cumplimiento de pena, normalmente 25 años, y él sabe que existe esa expectativa, esa posibilidad. Y el Tribunal Constitucional Español, que todavía no se ha pronunciado, también está en esa línea. Cuando se ha pronunciado en temas de cadenas perpetuas en otros países, siempre ha dicho sí procede la extradición en algunos supuestos, pero sujeta precisamente a que se revise esa condena pasados unos años para ver si se ha conseguido que esta persona se rehabilite. Así que, en su opinión, el que no se garantice ese horizonte de libertad, por decirlo de alguna manera, no genera una inseguridad jurídica. Yo creo que no, porque sabe que primero que el principio de legalidad, el que comete un hecho delictivo tiene esa condena. En segundo lugar, que esa condena de prisión permanente revisable se revisa por lo general a los 25 años con una serie de requisitos, tercer grado, buen comportamiento, incluso, como decíamos antes, a satisfacer a las víctimas y eso de las víctimas, y sabe que esa posibilidad existe. No es una pena perpetua por vida, sino que es la posibilidad de que esa persona se reintegre. ¿Por qué se establece en el Código Penal esta situación? Porque todos sabemos que hubo unos años que con la redención de penas por el trabajo, penas de 3.000 años se quedaron en 30 y de 30 en 14, 15. Lo hemos visto en muchos delitos de terrorismo, pero también en algunos graves delitos de violencia. Y aquí lo que se ha puesto es, cabe la posibilidad, esta posibilidad de que estas prisiones sean permanentes, pero también, ojo, revisable y no es ni mucho menos cadena perpetua, ni penas inhumanas ni degradantes. No hay que olvidar que el Código Penal español en el año 2003 modificó el Código en el sentido de que las penas se cumplieran íntegra y efectivamente. Incluso penas que pueden ser igual de duras que la prisión permanente revisable, el Código permite penas de 25, 30 y hasta 40 años cuando hay concursos de delito, es decir, cuando hay varios delitos. Por lo cual, lógicamente, esta es una posibilidad de que incluso no llegue a cumplir ese máximo de 40 años que el Código Penal vigente establece. Entonces, por ese mismo razonamiento que usted nos ha dado, señor Gordillo, ¿no sería suficiente con que las penas impuestas se cumpliesen íntegramente? Sí, la modificación del Código, como decía en el año 2003, el cumplimiento es íntegro y efectivo. Ya hay un punto importante, los beneficios penitenciarios ya no sirven para descontar días de cumplimiento. Los beneficios penitenciarios en cuanto al grado de cumplimiento, al mejor trato penitenciario, por así decirlo, pero nunca rebajar, como antes existía en el Código de 1973, esa rebaja del total, que era un máximo de 30, de ese total máximo que hubiese unas rebajas por unos trabajos que a veces ni se realizaban. Ahora las penas se cumplen íntegramente, día a día, y efectivamente porque la finalidad es que el reo se reinserte, se reintegre en la sociedad, que es lo que busca la sanción penal, ¿no? ¿Hay un riesgo de legislar en caliente? Negarse a ser duro con ciertos crímenes, pues la verdad que supone, en este caso, para el legislativo, una posible erosión de votos.
Sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice y hemos visto que ahora en el Parlamento, en las Cortes Generales, está esa propuesta de supresión de esta prisión permanente revisable, concretamente el artículo 35 del Código Penal, y muchas personas piensan, ahora todos estamos con la idea de la muerte de Diana Quer y el sufrimiento que le ha hecho presuntamente esta persona. Pero es que si no hubiera habido la prisión permanente revisable, seguramente como sería un asesinato seguido de una agresión sexual, tendría también los 40 años. Es decir, que habría que ver si la prisión permanente revisable en algunas ocasiones no es incluso más beneficioso que ese tope máximo que establece el Código Penal español en la actualidad. Yo creo que son penas muy adecuadas, muy proporcionales, con toda legalidad, a la gravedad de los hechos que han cometido estas personas, siempre con todas las pruebas, lógicamente con la condena, y que la respuesta al hecho penal en un estado de hecho es que el que sabe que lo hace sabe las consecuencias que va a tener. Y yo creo que es algo que en el Parlamento se aprobó por una mayoría muy cualificada y que ahora se plantee este tema incluso con la cuestión de la muerte de esta chica, Diana Quer, yo creo que no es el mejor momento ni la mejor ocasión, ¿no? Para terminar y brevemente, señor Gordillo, ¿nuestras leyes son más garantistas con el delincuente que con la víctima? Pues eso es lo que se quejan las personas, las víctimas se quejan de eso, que nos hemos preocupado mucho por los derechos de los delincuentes o presuntos delincuentes, asistencia letrada a un órgano judicial determinado previamente, el derecho a la prueba, el derecho a ser oído, todas las garantías, el recurso, la motivación de la sentencia. Y dicen, ¿las víctimas qué? La verdad es que se nos olvidó a todos un tanto las víctimas, pero ahora incluso unos meses después de esta reforma en la prisión permanente revisada en el Código Penal, se estableció una ley que es el Estatuto de la Víctima, y la víctima es oída, es parte del procedimiento, se la tiene en cuenta incluso para revisar, para modificar esa prisión permanente revisable, como decía antes, la víctima es oída, se la tiene en cuenta. Y yo creo que la víctima, que había sido un tanto olvidada muchos años, ahora ya no solo en el aspecto económico, que se la resarce y se la ayuda, sino también, sobre todo, en el aspecto moral, de que sepan que la sociedad a estas víctimas, sea en terrorismo, sea en delitos de violencia de género, libertad sexual, sabe que la víctima va a formar parte de ese proceso hasta que esta persona cumpla la pena y, sobre todo, como decía usted, no solo el cumplimiento, sino que sea efectiva ese cumplimiento, que sirva para algo tantos años en prisión, que es que salga y que no vuelva a delinquir. Ignacio Gordillo, abogado especialista en Derecho Penal y ex fiscal de la Audiencia Nacional. Gracias por acompañarnos en este 7 días. Gabón, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes.